Muy bien, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Éxodo que hemos estado haciendo. Ya estamos llegando al final de la liberación de la nación de Israel que salen de Egipto. Y hoy vamos a ver un tema muy interesante. Hoy vamos a estudiar la Pascua. Es siempre una fiesta, una celebración judía, y a veces podemos decir, es que los judíos tenían una fiesta a cada rato, ¿verdad? Son fiestas y fiestas judías. Y la verdad es que tienen bastantes fiestas, pero cada una tiene un significado. Cada una tenía una razón de ser. Y la mayoría de todas las fiestas judías tenían un principio. Y era el hacerle saber a los judíos cuándo iba a venir el Mesías, cuándo iba a venir Jesucristo. A través de estas fiestas, a través de estas celebraciones, todas anunciaban a Cristo, todas anunciaban la venida del Señor para que le esperaran los judíos. Pero la Pascua es una fiesta que específicamente se enfoca en los detalles de la venida del Señor Jesús. Hoy vamos a ver algunas partes, vamos a hacer un análisis de la Pascua y pues es un tema muy, muy interesante. Es una enseñanza, hoy vamos a tener una predicación un poquito más doctrinal, pero muy interesante. Y bueno, solo para recordar, si quieres acompañarme, vámonos a Éxodo capítulo 11. Recuerda que la semana pasada terminamos de ver las plagas. Vámonos a Éxodo, capítulo 11. Y vimos las primeras plagas que hubo sobre Egipto. Vimos el agua en sangre, que fue la primera plaga, luego la plaga de las ranas, de los piojos, de las moscas, de la muerte del ganado. Y habíamos estudiado la semana pasada que las primeras 5 plagas, del agua en sangre hasta la muerte del ganado, vimos que la Biblia nos enseña que fue Faraón quien endureció su corazón. Él fue necio, él no quería escuchar. Pero vimos que algo cambió a partir de la 6ª plaga. A partir de la 6ª plaga fue Dios quien empezó a endurecer el corazón del faraón cuando ya después del tiempo de misericordia vino el juicio y empezó entonces a disciplinar Dios a Faraón, a la nación de Israel. Pero vimos la plaga de úlceras, la plaga 6ª, luego la plaga de granizo y fuego, la 7ª, las langostas, la 8ª, y las tinieblas, la 9ª plaga. En cada una de estas fue Jehová quien empezó a endurecer ya el corazón de Faraón para mostrar su poder y su juicio sobre Egipto. Ahora, vimos también algo interesante. ¿Por qué es que eran las plagas tan extrañas, tan distintas? Estábamos viendo que Dios quería ejercer o mostrar su poder y su dominio, su autoridad sobre los ídolos egipcios. Cada plaga estaba enfocada a derrotar a alguno de los ídolos egipcios, de sus dioses, y pues de esta manera establecer que Él es el único Dios verdadero. ¿Te acuerdas cuando se presentó Moisés y Aarón delante de Faraón la primera vez? ¿Cuál fue la respuesta de Faraón? ¿Te acuerdas qué dijo Faraón? ¿Quién es Jehová? ¿Te acuerdas? Para que yo oiga a Jehová. ¿Quién es Jehová para que yo deje ir a su pueblo? Yo no conozco a ese Jehová. ¿Y qué hizo Dios a través de las plagas? Mostrar quién era Él, mostrar su poder, mostrar que Él es el único Dios verdadero. Y nos quedamos la semana pasada al inicio de la 10ª plaga que vamos a ver hoy, la muerte de los primogénitos. Vamos a ver Éxodo, capítulo 11, versículo 1. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir. De aquí seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias, no solamente humanos, hasta las bestias iban a padecer. 6. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios
y los israelitas. Que por cierto, más adelante vamos a ver que había una condición. Tenían que hacer algo, tenían que hacer una muestra de fe para proteger sus casas. Ahorita lo vamos a ver. Pero vemos que Dios está juzgando a la nación de Egipto. Versículo 8. Y descenderán a mí todos estos tus siervos e inclinados delante de mí dirán, vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y Jehová dijo a Moisés, Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Vimos las 10 plagas, vimos cómo el Señor estaba mostrando su fuerza, su autoridad sobre Egipto, pero incluso en esta ocasión, después de que le muestra a Moisés todo lo que va a pasar, que van a morir los primogénitos, después de haber visto todas las otras plagas, Faraón, una vez más, ahora por Dios endureciendo su corazón, no deja ir al pueblo de Israel. Ya está la advertencia, ya dijeron qué va a pasar con los primogénitos y una vez más no deja ir al pueblo de Israel. Como dato curioso, mira el versículo 3. Dice que Jehová le dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. Es interesante, fue Dios quien puso la gracia en el corazón de los egipcios para darles cosas a los israelitas. Les daban alhajas y les daban dinero, plata, oro. E incluso dice que Dios le dio gracia a los egipcios delante de Moisés, que ahí lo tenían como hombre de gran estima. Muy interesante cómo Dios es el que pone esos deseos en el corazón de un hombre. A veces puede ser que estemos pasando por alguna tribulación, alguna necesidad y decimos, Señor, ayúdame en esta necesidad económica, en este problema que tengo, ¿verdad? Y le clamamos al Señor, pedimos su ayuda y a lo mejor llega algún hermano o algún conocido y te dice, oye, mira, pues Dios puso en mi corazón de regalarte esto, o a lo mejor algún conocido dice, mira, pues hice de comer y me sobró esto y te lo dan y nos lo entregan y decimos, ay, qué buena suerte, ¿verdad? Justo lo que necesitaba. Pero la suerte no tiene nada que ver en eso. Dios está en control y Dios pone gracia en el corazón de otros cuando nosotros estamos en sus caminos. Él obra, Él te cuida, Él te provee, Él está contigo. Entonces es interesante, vemos cómo Él usa a los egipcios para proveer a su nación Israel. Entonces cuando recibas algo, cuando recibas alguna gracia de parte de alguien más, recuerda que viene de parte de Dios. Dale gracias a Dios por esas bendiciones. Pero vamos a seguir leyendo. Está la advertencia, está el juicio que va a ir sobre los primogénitos. ¿Y por qué primogénitos? ¿Nunca te lo preguntaste? ¿Por qué? ¿Por qué atacar al primogénito? ¿Qué era lo que estaban haciendo los egipcios cuando nacía un varón? ¿Te acuerdas qué tenían que hacer los egipcios? Matarlos. Empezaron a matar a todos los varones israelitas que nacían. A todos los bebés que iban naciendo los mataban, si no eran mujeres. Era algo que estaban haciendo directamente en contra del pueblo de Dios. ¿Y qué hace Dios? Juzga a la nación de Egipto también por medio de sus primogénitos. Y todos sus primogénitos iban a morir. Era un juicio por causa de ese pecado que estaban haciendo en contra de los bebés. Por cierto, ¿qué es el aborto? Es igual de diabólico. Es matar a los primogénitos. Están matando a sus bebés en nombre de la comodidad, de la religión del yo. Es diabólico. Es interesante, tiene el mismo peso, ¿verdad? Pero bueno, vemos que el Señor juzga a la nación de Egipto por medio de los primogénitos. Ahora sí, vámonos a Éxodo capítulo 12 y vamos a hacer un paréntesis en la historia y vamos a ver la Pascua, un tema muy interesante, muy profundo, con mucho simbolismo. Vámonos a ver Éxodo capítulo 12, versículo 1. Bueno, vamos a leer primero del 1, vamos a leer del 1 al 13 y luego los vamos a ir analizando. Dice, versículo 1, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto.
macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los que dioses de Egipto, yo Jehová. Con D minúscula. Y aquí, bueno, hay una pista. ¿Por qué fueron todas las otras plagas? Porque Jehová estaba juzgando a todos los dioses de Egipto. Cada plaga estaba dirigida a un ídolo egipcio. Estaba comprobando: yo soy el único Dios verdadero. Vamos a seguir leyendo. 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¡Wow! Ahora, ¿qué leímos? ¿Quién sabe, verdad? Vamos a analizarlo, vamos a regresarnos desde el principio, vamos a ver qué es lo que dice aquí. No sé si alguna vez habías escuchado esto, pero el calendario judío no es como nuestro calendario gregoriano. Nuestro calendario es en base al sol, y en base al movimiento del sol es que se van dividiendo los meses y los años, pero el calendario judío es lunar. Es en base al movimiento de la luna que se van haciendo todos los meses. Y algo interesante pasa acá. Este evento de la Pascua era algo tan importante para Dios, que era tan importante que la nación de Israel lo supiera, que cambia todo el calendario, el Señor. Y les dice Dios: a partir de este momento de la Pascua, este mes en que se va a llevar a cabo la Pascua, es el mes de Nisan, como la marca de coches pero con una S, el mes de Nisan va a ser su primer mes del año. Y cambia el calendario y les dice Dios: este va a ser el inicio del calendario hebreo, en el mes de Nisan. El mes de Nisan cae más o menos a mediados de marzo y principios de abril. Es entre esos 2 meses que se lleva a cabo el mes de Nisan. Por eso ves que a veces la Semana Santa cae en marzo, otras veces cae en abril, porque es lunar, se va moviendo, pero siempre es el mes de Nisan hebreo. Era muy importante este evento. Ahorita, por ejemplo, estamos en el mes de septiembre, ¿verdad? ¿Y qué se celebra en septiembre? El 14 de septiembre. No es el 14, ¿verdad? Es el 15, para ver si estamos despiertos. El 15 de septiembre se celebra, el 15, 16 se celebra, ¿qué se celebra? La independencia de México, ¿verdad? Y nos vestimos de verde, blanco y rojo, hacemos pozole, hacemos fiesta. Y aunque puede ser que como mexicanos pensamos de muchas formas distintas, es un día donde llegamos y decimos: soy mexicano, ¿no? Y pones Luis Miguel, aunque nunca lo habías oído en todo el año, pones Luis Miguel porque soy mexicano, ¿no? Y nos une como nación el día de la independencia. Pues para los israelitas, la Pascua era como su día de la independencia. Tiene este peso, tiene este valor dentro de la nación judía, la Pascua. Era un día, era una celebración que juntaba a todos los judíos en un solo pueblo. Es el Señor reuniendo a toda su nación, independientemente de las tribus, independientemente de los conflictos internos que podían tener. Decían: somos una nación bajo un mismo Dios. Y unía a toda la nación. Mira, vamos a ver el versículo 1 y 2. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros, este será el primero de los meses del año. Es tan importante que cambian todo su calendario y este se vuelve el primer mes del calendario hebreo. Era algo sumamente importante. Era una unificación de la nación de Israel. Mira, algo interesante. Vámonos a 1 de Corintios 10, 16 y empieza a calentar tus dedos porque vamos a ver muchos versículos. 1 de Corintios 10, 16.
Primera de Corintios 10, 16. Dice, y el contexto está Pablo hablando con los de Corintios cuando acababan de cometer una inmoralidad muy grande y Pablo está juzgándolos y poniendo en orden la moralidad y les está hablando de la cena del Señor. Dice versículo 16, la copa de bendición que bendecimos ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Hay algo interesante con la cena del Señor. La cena del Señor, la última cena antes de que el Señor sea crucificado al día siguiente, se celebra el día de la Pascua. De hecho, lo último que hacen es celebrar la Pascua, es esta cena la que está celebrando el Señor Jesús. Pero el Señor Jesús le cambia el significado a la Pascua. Así como los hebreos estaban recordando que la nación de Israel había salido de Egipto, que dice el Señor Jesús, tomad este pan que es mi cuerpo, que por vosotros fue entregado. Y toma el jugo de uva y dice, tomad esta es mi sangre, que por vosotros fue derramada, la sangre del nuevo pacto. La cena del Señor representa el nuevo pacto que ahora Dios hace con su pueblo a través de la sangre de Cristo para tener la salvación. Y la cena del Señor es una manera simbólica de recordar este pacto que hizo Dios con nosotros. Pero ahora, lo interesante es, vemos aquí la conexión con la Pascua, en que está hablando de la cena del Señor y dice, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. Y en la Pascua, siendo 12 tribus, siendo muchas personas, se unían como una sola nación. Dios estaba buscando la unidad de su pueblo, una sola fe, siguiendo a Jehová, que los iba a liberar de Egipto. Es unificar la fe de todos en uno. Porque es importante para el Señor que nos recuerda que somos un cuerpo. Hay muchas iglesias distintas, ¿verdad? Hay iglesias que a veces son diferentes denominaciones que las de nosotros, ¿verdad? Hay diferentes tipos de doctrinas en algunos puntos. Pero si has aceptado por fe a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, si por fe le has aceptado, si crees que Él es el Rey de Reyes, si crees que Él es el Hijo de Dios y por fe lo aceptas como tu Salvador, eso te hace cristiano, ¿verdad? ¿Y qué tenemos en común todos los cristianos, independientemente de qué iglesia seas, de otras denominaciones, pero que sinceramente hayan puesto su fe en Cristo? ¿Sabes qué nos une? Bueno, muchas cosas. Nos une la salvación en Cristo, la vida eterna por la fe en Cristo Jesús. Nos une que tenemos el Espíritu Santo, el mismo Espíritu, si por fe han aceptado a Cristo como su Señor y su Salvador. Pero ¿sabes qué hacemos en común todos también? Hacemos la cena del Señor. Un cuerpo de Cristo. Somos uno con todos los hermanos en Cristo que han puesto su fe en el Señor y a un solo cuerpo nosotros esperamos el regreso de nuestro Señor. Dice el versículo 17, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces, ¿es un solo pan de la cena del Señor que nos tenemos que ir pasando todos? No, no se refiere a eso. ¿Te imaginas? No, no. Se refiere a Cristo. Participamos del mismo cuerpo que Cristo entregó por nosotros en la cruz. Mira Colosenses 3:12. Colosenses 3:12. Colosenses 3:12. ¿Por qué es importante para el Señor que recordemos que somos un cuerpo en Cristo? Colosenses 3:12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Dice, bueno, yo tengo que vestirme como un hijo de Dios, como escogido, entonces ¿qué ropa tengo que ponerme? Dice el Señor, no es una ropa, es espiritual. Dice, santos, tengo que buscar mi santificación, tengo que buscar vivir apartado del pecado. Dice, y amados de entrañable misericordia. ¿Qué es la misericordia? No pagar a los demás como se merecen, ¿verdad? Dios es muy misericordioso con nosotros, amén. Y el Señor nos dice, nosotros, si yo quiero ser un digno hijo de Dios, dice, yo tengo que estar lleno de misericordia por los demás. Si hablan mal de mí, yo no tengo que devolver a hablar mal de ellos, yo tengo que bendecirlos, amén. Llenos
de misericordia, no tratando conforme a lo que las obras de los demás merecen, sino con misericordia. Dice, llenos de misericordia, de benignidad. ¿Qué es la benignidad? Aunque nadie me esté viendo, yo voy a hacer lo que es correcto. Yo voy a hacer lo que es mejor para los demás. Yo voy a hacer lo que le ayuda a los demás, aunque nadie lo esté viendo. Hay que ser benignos, hay que ayudarnos con un amor sincero unos a otros. Muy interesante. ¿Será que Dios es benigno con nosotros y siempre va a hacer lo correcto por nosotros? Amén. Él tiene misericordia de nosotros, Él es benigno. Dice, de humildad. Hay que ser humildes. Tenemos diferentes roles dentro del cuerpo de Cristo. Tenemos pastores, tenemos maestros, tenemos los que cantan en el coro, tenemos diferentes grupos de hermanos, pero todos somos consiervos. No hay uno mayor que otro. Yo no soy mayor que ustedes, ni ustedes mayores que mí. Somos consiervos todos en Cristo. Y tenemos el mismo valor delante de Dios. Entonces no hay lugar para la soberbia y decir, es que yo valgo más que los demás. No, no, no. Somos hermanos en Cristo, somos consiervos todos juntos, un cuerpo. Tenemos trabajos distintos que realizar, hay un orden dentro de la iglesia, pero somos iguales en Cristo Jesús. Entonces tenemos que tener misericordia, como Cristo tiene misericordia en nosotros. Tenemos que tener benignidad, como Dios es benigno con nosotros. Tenemos que ser humildes, como Él vino a servir y no a ser servido. Amén. Tenemos que tener mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Que si sé que hay dos que están en conflicto, yo busco hacer la paz. Yo tengo que tener mansedumbre, tengo que buscar hacer la paz con aquellos que me rodean, tengo que tener control de mi ira, de mi enojo, para buscar hacer la paz. ¿Será que el Señor es manso? Él nos llama a que nosotros imitemos su corazón de mansedumbre, ¿verdad? De amor y paciencia. La paciencia. ¿Dios será paciente con nosotros? Qué paciente es Dios con nosotros, ¿verdad? Nos dice el Señor, así como yo soy paciente contigo, nos dice el siguiente versículo, y es interesante cómo el Señor recalca esto, dice el versículo 13, soportándoos unos a otros. Que soportarnos, pero también nos dice, perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja con otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cuánto nos ha perdonado el Señor? Dice, si Dios nos ha perdonado tanto a nosotros, pues ¿quién soy yo para no perdonar al que me ofende? Fíjate que todo esto es un reflejo de Cristo, la misericordia de Cristo, la benignidad de Cristo, la humildad de Cristo, su mansedumbre, su paciencia, dice el versículo 14. Y sobre todas estas cosas, vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. Qué importante es para Dios la unidad del cuerpo, ¿verdad? Es sumamente importante para el Señor la unidad del cuerpo. ¿Sabes quién va a buscar destruir la unidad del cuerpo? Satanás, porque sabe que es importante para Dios. Va a meter conflictos, va a meter pleitos unos contra otros, va a meter disoluciones. Dice el Señor, hay que luchar en contra de esos pleitos. Hay que luchar buscando la mansedumbre, el amor. Somos un cuerpo en Cristo. ¿Y qué tiene que ver esto con la Pascua? Ya se me olvidó que estábamos hablando de la Pascua, ¿verdad? Tiene que ver. Vamos a regresar a Éxodo. Porque ¿qué les dijo el Señor? Son ustedes un pueblo. Los unió en la Pascua para que toda la nación con fe celebraran una misma celebración para poner su fe en Jehová. Es una declaración de fe la Pascua. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Será que la cena del Señor es una declaración de fe? El Señor vino y el Señor va a regresar. Somos un cuerpo en Cristo. Hay que luchar por la protección del cuerpo de la iglesia. Vamos a ver, número 1. Y cuando hablo de la iglesia, no me refiero a la iglesia Bautista Ciudad Cauquel, a la iglesia de Cristo. Amén. Amén. Éxodo 12:1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses para vosotros, este será el primero de los años, del mes del año. 3. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán unos según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año
y lo tomaréis de las ovejas de las cabras. La palabra Pascua significa dejar pasar, porque estaban diciendo, el Señor dijo que iba a venir el ángel de Jehová que iba a matar a todos los primogénitos donde no estuviera la sangre en el poste y el dintel de las puertas, y aquel que tuviera la sangre del cordero de la Pascua iba a pasar de largo el ángel. Por eso tiene el nombre de Pascua, significa pasar de largo. No iba a llegar el juicio o no iba a llegar el castigo. Entonces, hay algo interesante que vemos aquí. Número 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año, y lo tomaréis de las ovejas, de las ovejas o de las cabras. ¿Por qué de 1 año? ¿Por qué un macho? ¿Por qué será que tenía que ser macho? ¿Por qué no hembra? Podía ser una oveja hembra, ¿no? ¿Por qué no hembra? Porque el cordero es un cuadro ¿de quién? De Cristo. Es una ilustración de Cristo. ¿Por qué tenía que tener 1 año? En los corderos, el cordero llega a su adultez cuando cumple 1 año. Está maduro, está listo. Puede vivir más años, pero llega a su estado de plenitud al año, el cordero. Cristo empieza su ministerio a los 30 años, que es el límite del desarrollo del cuerpo humano. Ya llega a su punto límite y de ahí pues es por cuesta abajo, ¿verdad? ¿No es cierto? Pero después de los 30 años el cuerpo ya está completamente preparado, está completamente maduro. El cordero maduro, Cristo a los 30 años empieza su ministerio, es un cuadro, es una ilustración de Cristo. ¿Qué más? Mira, nos dice que tenía que ser perfecto. Mira, vamos a ver, poner una separación aquí. Vamos a ver Juan 1:29. Juan 1:29. Juan 1:29. Estábamos con los jóvenes ayer en el poscampamento y estábamos en la predicación y estornudé. Ahí está. Estornudé y me dio un dolor en la espalda bien fuerte y me dice, Cristi, ¿estás bien? Le digo, ay, sí, es que estornudé muy fuerte y me lastimé la espalda. Y digo, ay. Juan 1:29, Juan 1:29. Juan 1:29. El cordero tenía que ser de 1 año, tenía que ser perfecto. Pero mira algo interesante, aquí está Juan el Bautista, empezando el ministerio de Jesús, dice el 29, Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Tú crees que Juan el Bautista había visto a Jesús en alguna otra ocasión? Era su primo. Nacieron más o menos al mismo tiempo los dos. Claro que se conocían. Se habían visto muchas veces, eran primos, se conocían, no eran muy grandes los pueblos en ese entonces, sobre todo cuando eran familiares. Era muy probable que se veían cada que iban al menos al templo a celebrar las fiestas solemnes, porque siendo judíos fieles tenían que ir a celebrar las fiestas. Entonces, claro que se habían visto. Pero ¿qué cambió aquí? Cambió que era el comienzo del ministerio de Jesús. Y entonces cuando lo ve Juan el Bautista, dice algo muy interesante, he aquí el cordero. ¿Por qué cordero? ¿Por qué no dijo cualquier otro de los animales que se usan para holocaustos? Porque está haciendo una conexión con la Pascua. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está haciendo una conexión con esta Pascua de Israel en el Antiguo Testamento. ¿Qué más? Mira, Primera de Pedro 1:19. Primera de Pedro 1:19. Tenía que ser perfecto este Cordero, sin tacha. Primera de Pedro 1:19. Vamos a ver desde el 18. Primera de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres cuando andábamos en el pecado, dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un ¿qué? Cordero, sin mancha y sin contaminación. Una de las bases de nuestra fe es que Cristo nunca cometió pecados.
como dice Hebreos. Él fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera cometido un pecado? Un solo pecado que Jesús hubiera cometido, y cuando Él hubiera muerto en la cruz, ya no hubiera muerto por nuestros pecados, hubiera muerto por su pecado, y nosotros seguiríamos todavía muertos en nuestros delitos. Seríamos condenados al infierno. Pero porque Jesús es Dios, y porque Hebreos nos confirma que Él nunca cometió pecado, nosotros podemos saber que Él, siendo inocente, como cordero, fue llevado al matadero, y no pagó su pecado porque Él nunca cometió pecado. Él pudo llevar entonces nuestras iniquidades. Y porque Él, siendo inocente, murió en nuestro lugar, pudo pagar nuestros pecados. Por eso el Cordero tenía que ser sin mancha, tenía que ser sin defecto, porque es un cuadro de que Cristo fue entregado inocente por nuestras culpas. Ese es el Cordero Pascual, es el Cordero de la Pascua, es Cristo que murió en nuestro lugar. Un Cordero perfecto, un Cordero sin mancha, un Cordero en la plenitud de su vida de 33 años. Vamos a seguir leyendo Éxodo, vamos a regresar. Éxodo capítulo 12, 6. Entonces ya vimos que el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, versículo 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Tenían que tener al cordero, tenían que guardarlo por 4 días, y después de ser probado por 4 días que no estaba enfermo, que no tenía ningún defecto, entonces lo ofrecían en holocausto. Muy interesante, ¿qué hizo Jesús cuando empezó su ministerio por 40 días? ¿Te acuerdas? Fue probado, ¿verdad? Fue probado por Satanás, fue tentado para que cayera en pecado. ¿Cuáles pecados? Los mismos pecados en los que cayó el primer Adán. Los deseos de los ojos, los deseos de la vida, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. ¿Te acuerdas? En eso fue tentado Adán y Eva y ellos pecaron. Pero cuando Jesús fue tentado en esas 3 áreas, ¿qué hizo Jesús? Él venció en esos 3 lugares. Y fue probado justo. Y fue probado perfecto. Y entonces empezó su ministerio, ¿verdad? Un cuadro del Cordero Pascual. Una vez que es probado perfecto, comenzó su ministerio el Señor Jesús. De igual manera, pues lo tenían 4 días y lo iban a inmolar entre las 2 tardes. Por cierto, es pura casualidad que el Señor Jesús, cuando fue crucificado exactamente en esos días, ¿verdad? De la Pascua. No es casualidad. Cristo es el Cordero de la Pascua. Esa fiesta hablaba de Jesús. Completamente hablaba de Jesús. De hecho, mira, vamos a ver Génesis 22:8. Un poquito atrás ahí donde estamos, Génesis 22:8. Este cordero fue sacrificado como sustituto del primogénito, porque te acuerdas que los egipcios iban a perder a su primogénito, ¿verdad? Y toda aquella casa donde no estuviera la sangre del cordero en el poste y el dintel, iba a morir un primogénito. O sea, tenía que morir un primogénito. Pero acá el cordero, la sangre del cordero era el sustituto para que el primogénito hebreo no tuviera que morir. Era el sustituto. Y Dios se proveyó de un sustituto para nosotros. Se proveyó de un cordero. Mira, Génesis 22:8, en contexto, Abraham está a punto de ofrecer a Isaac en holocausto. ¿Te acuerdas que Dios lo llama a que ofrezca a Isaac? Y entonces ahí va caminando Isaac con la leña y ve que su papá lleva el cuchillo para el holocausto y pues ve que van subiendo ya y que no hay ningún cordero. Empieza a sudar Isaac y dice, oye papá, ¿dónde está el cordero, verdad, para el holocausto? Y le responde Abraham en el versículo 8. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Jehová Jireh. Jehová proveerá el cordero para el holocausto. ¿Y sabes qué? Jehová proveyó el cordero para nuestra redención. Él mismo, el Señor Jesús, se ofreció como cordero para pagar nuestros pecados. ¿Cuánto nos costó a nosotros? A veces he escuchado que quien me dice, es que no puede ser tan fácil la salvación, ¿cómo que nada más oras y pones tu fe en Él y ya todos tus pecados se perdonan? No puede ser tan fácil. Es que a Él le costó todo. Para nosotros es fácil porque estamos recibiendo ese regalo de gracia, de amor. Y la gracia es un regalo no merecido.
Pero a Cristo le costó todo. Él puso su vida por nosotros. Y Jehová ofreció el cordero para tomar nuestro lugar. Su sangre fue la que tomó el lugar que teníamos que pagar nosotros en el infierno por nuestros pecados. Esa muerte, la paga del pecado es muerte. En vez de nosotros morir, Él fue quien tomó nuestro lugar para pagar esa justicia. Y Él se proveyó del cordero para el holocausto. Cristo fue nuestro cordero. Vamos a seguir Éxodo 12:7. Pero hay algo interesante, Éxodo 12:7, dice el versículo 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y el dintel de las casas en que lo han de comer. Ahora, Dios proveyó el cordero, Dios hizo todo el plan, hizo todo el plan de salvación. Él es el que iba a liberar a los israelitas, pero tenía que haber un paso de fe. Tenían que hacer algo los israelitas. Dios se proveyó del cordero, Dios hizo el plan, pero el israelita tenía que tomar el paso de fe de agarrar la sangre y ponerla en el poste y en el dintel. ¿Qué pasaba si el hebreo no ponía la sangre? ¿Se iba a salvar su hijo? ¿Te acuerdas en la plaga del granizo y el fuego que Dios les dijo, guarden a su ganado y a sus siervos porque el que no los guarde van a caer y se van a morir? ¿Y qué hicieron algunos egipcios? Dice la Biblia que algunos egipcios que tuvieron temor de Dios guardaron a sus ganados y a sus siervos y no les pasó nada. Y si algún hebreo dejaba fuera a su ganado y a sus siervos, se iban a morir. Tenían que poner su fe en acción. Tenían que poner la sangre en el poste y en el dintel. Y podrían decir, bueno, pues es sangre en un muro, ¿cómo eso me va a ayudar de algo? Era un símbolo, era una muestra de fe. Nosotros sabemos que Cristo murió en la cruz, Él resucitó, hizo el plan perfecto para nuestra salvación, pero cada uno tiene que tomar su decisión para aceptar o rechazar a Jesús. Cada uno es responsable de esa decisión que va a hacer delante de Dios. ¿Qué paso de fe vamos a hacer? Porque si yo no pongo esa sangre en mi puerta, cae el juicio. Si yo no acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador, aunque yo crea en Dios, si yo no pongo mi fe en Jesús, no voy a ser salvo. Nacer en una casa cristiana no te hace ser salvo. Que tus papás sean cristianos no te hace ser salvo. Que vayas a la iglesia no te hace ser salvo. Que a lo mejor toda tu familia sea cristiana no te hace ser salvo. Ser buena persona no te va a hacer ser salvo. La única forma de ir al cielo es poniendo la sangre en el poste y el dintel de tu casa espiritualmente, es decir, aceptando por fe a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Eso es lo único que te da la salvación de acuerdo con la palabra de Dios, porque Él es el Cordero que quita tu pecado. Su sangre es la sangre que limpia todo tu pecado, pero es una decisión de fe. Cada quien tiene que tomar esa decisión. Dios te lo presenta, pero Él no obliga a nadie a aceptarlo o rechazarlo. Cada uno tiene que tomar su decisión. ¿Puedes poner Juan 1:12 en la pantalla, por favor? Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y los que no creyeron, no son salvos. Oye, pero yo creo en Dios, pero no quiero aceptar a Jesús, no creo que lo necesite aceptar, pero yo creo en Jesús y creo en Dios. No eres salvo. Dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan. Y son demonios. El solo creer no te salva. Aceptar a Jesús por fe como tu Señor y tu Salvador, ahí está la salvación. Entonces, vamos a seguir Éxodo, vamos a seguir leyendo. Vimos entonces el paso de fe, tenían que poner la sangre ellos mismos en sus postes, en sus dinteles. Y por cierto, ¿qué le iba a pasar a una familia egipcia que pusiera la misma sangre en su puerta? Si una familia egipcia lo hacía, así como el granizo, el que temió a Jehová, metió las cosas y no se murieron, aquel que pusiera esa sangre en su casa se iba a salvar su primogénito. Porque es la fe lo que te salva. Era la sangre del Cordero lo que te salvaba, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo, versículo 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierba amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis del cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis con fuego.
Vamos a ver aquí Éxodo 12:46. Vamos a saltarnos a Éxodo 12:46 porque luego una vez más Moisés le vuelve a repetir todo esto a los hijos de Israel. Aquí vemos que Dios se lo está diciendo a Moisés y luego Moisés se lo dice a los israelitas. Pero dice también acá, se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. No debían de quebrarle ningún hueso a este cordero. Tenían que comerlo asado por completo. El hecho de comerlo asado en vez de cocido, en vez de comerlo de otra forma, ¿qué es el fuego? El fuego siempre es un símbolo de juicio, ¿verdad? Entonces el hecho de que toda la carne fuera asada era una representación de todo el juicio de Dios cayendo sobre Cristo en la cruz. Los pecados de toda la humanidad fueron completamente sobre Él. Y para ser un cuadro perfecto, todo el cuerpo del cordero tenía que ser asado, quemado en fuego, porque Cristo murió por completo por todos nosotros. Es un cuadro del sacrificio de Cristo en la cruz, del juicio de Dios sobre Cristo, sobre su cuerpo por nuestra culpa. Mira, vamos a ver algo interesante. Ya vimos que ningún hueso tenía que romperse. Mira, vamos a ver Juan 19:33. Juan 19:33. Juan 19:33. Juan 19:33 dice, una vez más el contexto, Jesucristo está crucificado. Y no sé si te acuerdas cuando hablábamos de la crucifixión, pero te acuerdas que cuando está colgado la persona que está crucificada, el estar extendiendo tus brazos a una parte o sea, no es natural esa posición y entonces por tu peso se cuelgan tus pulmones y no puedes respirar. Entonces para poder respirar tenía que levantarse con sus fuerzas para dar una bocanada de aire y volver a bajar. Entonces esto hacía normalmente los que estaban crucificados. Cuando ya pasaba mucho tiempo y pues ya querían que se murieran, lo que hacían era romperles las piernas para que no se pudieran apoyar y levantarse y entonces morían asfixiados. Y nos dice este versículo, Juan 19:33. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron sus piernas, no le quebraron ni un hueso para cumplir la profecía del Cordero Pascual. Dice el versículo 36, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado hueso suyo. Era un cuadro de Cristo. ¿Cuántos años, por cuánto tiempo tenían que hacer esto los judíos? Decía que lo tenían que hacer perpetuamente por sus generaciones. ¿Cuántas veces celebraron la Pascua y cuando llegó el Señor Jesús no lo reconocieron? Hay algo interesante en la Pascua judía. ¿Tú sabías que hasta el día de hoy los judíos cuando celebran la Pascua tienen una tradición de que ponen, por ejemplo, si son 5 en casa, ponen 6 platos? Siempre ponen un plato más. Y ese plato se queda vacío, le ponen su comida, todo le ponen completo. Porque en la tradición dicen que ahí es donde un día va a llegar el Mesías y se va a sentar. Entonces en todas las casas judías donde se celebra la Pascua siempre dejan un lugar vacío. ¿Te acuerdas que el Señor Jesús, cuando iba a hacer la Pascua, le llamó a una persona y le dijo, anda y di que preparen la cena porque el Señor dice que me prepare el lugar para la cena? Entonces van y preparan la cena. Cuando llega el Señor Jesús, la mesa está completa, no hay este lugar vacío. Cristo se sienta en ese lugar donde estaban esperando al Mesías. Cristo es el cumplimiento de la Pascua. Cristo es el Cordero de la Pascua. Por eso cuando Él llega y cumple la Pascua, cambia el significado y les da ahora el significado del nuevo pacto en la sangre de Cristo. Pero imagínate, después de todo esto los judíos no reconocieron a Jesús, tenían un corazón duro. Pero vamos a seguir leyendo, mira. Vamos a regresar a Éxodo. ¿Cómo más tenían que comerlo? Tenían que comerlo con panes sin levadura. La levadura es un cuadro de pecado, es un cuadro de error, es un cuadro de alguna falta. ¿Puedes poner en la pantalla, por favor, 1 Corintios 5:6? Tenían que comerlo con panes sin levadura. Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Siguiente diapositiva. Limpiaos pues de la vieja levadura
para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra, ¿qué? Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Siguiente diapositiva. Así que celebramos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad, es decir, limpiados del pecado. El celebrar la Pascua con panes sin levadura representaba la santidad con la que nosotros como creyentes debemos de vivir con el Señor. ¿Cuál es el cuadro de todo esto? Egipto siempre representa el pecado, siempre es una representación del gobierno corrupto, Egipto. Cuando sale la nación de Israel de Egipto, es cuando ellos salen de este mundo corrupto para seguir a Dios en el desierto, ¿verdad? ¿A dónde iban a ir ellos? Después de llegar en el desierto, ¿a dónde iba a ir la nación de Israel? ¿Te acuerdas? A un lugar, a la tierra prometida. Una pregunta, ¿cuál es nuestra tierra prometida? ¿Cuál será? Dice la Biblia que somos peregrinos en la tierra y que nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿verdad? Somos peregrinos. Espiritualmente nosotros salimos de Egipto cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Fue cuando pusimos la sangre en el poste y el dintel de nuestra casa. Ahí fue espiritualmente donde salimos. Ahora, ¿cómo tenemos que salir de Egipto? Es muy interesante. Mira cómo les dijo en el versículo 11 que tenían que salir de la tierra de Egipto. Es bien profunda la Pascua. Ahorita por tiempo ya no podemos ver todos los demás detalles, pero lo puedes leer en casa, ¿verdad? Pero mira algo interesante, versículo 11. Y lo comeréis así. Ceñidos vuestros lomos, o sea, se pone su cinturón, vuestro calzado en vuestros pies, se ponen sus zapatos. Dice, y vuestro bordón en la mano, con toda tu ropa completa, lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Tenían que comerlo rápido y listos para salir. No podían comérselo en pijama, descalzos, ahí en su casa. Tenían que tomarlo como peregrinos para salir de Egipto. Cuando aceptas a Cristo como tu Señor y tu Salvador, no puedes tener un pie en el mundo y un pie siguiendo a Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir es Cristo. Tienes que salir del mundo. Tienes que ir como peregrino al mundo. Tienes que ir esperando llegar a esa tierra prometida que es en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, no somos de aquí de la tierra. Tenemos que salir del mundo. Tenemos que salir de la vieja forma de vivir, de la vieja levadura. Somos nuevas criaturas en Cristo, amén. Tenemos que vivir como tal. Es esa la santidad. Entonces el llamado era que salieran rápido, que no quisieran volver a Egipto. ¿Vale la pena ir a la tierra prometida? ¿O queremos volver a Egipto? ¿O queremos desperdiciar nuestro tiempo regresando a la esclavitud del pecado? Porque podemos regresar a la esclavitud del pecado como quería volver a Israel. Pero Dios tiene algo mucho más grande para nosotros, como peregrinos, para llegar a la tierra prometida. ¿Cuántos milagros, cuántas cosas vio la nación de Israel en el camino a la tierra prometida, verdad? Si regresaban a Egipto, ¿qué iban a ver? Opresión, porque ni siquiera era libertad, los iban a oprimir, a esclavizar y posiblemente a matar. Si regresamos al mundo, ¿qué vamos a encontrar? En el pecado de donde el Señor te rescató, ¿qué vas a encontrar si regresas? Es que es muy cansado. Tengo que ir a mi clase de discipulado, tengo que leer la Biblia, llego cansado del trabajo, tengo que orar. Era más fácil mi vida cuando no era cristiano, ¿de verdad? Porque a los judíos se les había olvidado cómo era la esclavitud en Egipto. Regresar a Egipto, regresar a nuestros pecados, la paga del pecado es muerte. El pecado te esclaviza. Cristo dijo, si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Hay libertad en Cristo. Hay una vida siguiendo al Señor mejor que regresar a Egipto. Vale la pena salir rápido de la tierra de Egipto. Hay que seguir al Señor. Vamos a ver por tiempo rápidamente qué pasa después. Éxodo 12:29. Éxodo 12:29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el príncipe, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él
y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto porque no había una casa donde no hubiese un muerto. Y qué sorpresa, Dios cumplió su palabra. Va a haber un juicio, el juicio del gran trono blanco, donde todos se van a parar delante de él, grandes y pequeños. Y vamos a darle cuentas a Dios por todas las cosas que hicimos mientras estuvimos en la tierra. Dice la Biblia que se abren los libros, el libro de las obras, el libro de la ley y el libro del Cordero. Se va a revisar nuestra vida con un solo punto, donde de acuerdo a la ley del Antiguo Testamento hayamos quebrantado uno de los más de 200 mandamientos, uno solo que hayamos quebrantado es suficiente para ser condenados por la eternidad a un lago que arde con fuego y azufre. Y toda rodilla se va a doblar delante de Cristo. Lo creas o no lo creas, eso va a pasar. Va a llegar el ángel que va a destruir a los primogénitos. Lo creyeron o no lo creyeron los egipcios, pasó. Pero aquellos que tengan su nombre escrito en el libro del Cordero, aquellos que hayan puesto la sangre en los postes y el dintel de su casa, ellos van a ser librados de esa mortandad, porque Cristo va a llevar sus pecados, porque Cristo va a llevar sus cargas. Va a haber otro juicio, el tribunal de Cristo, donde le vamos a dar cuentas al Señor por lo que hicimos como cristianos en la tierra, pero no es para condenación eterna, es para recibir coronas o tener pérdida de tesoros. Pero aquí la pregunta es, ¿tu nombre está escrito en el libro del Cordero? ¿Estás seguro de que tu nombre está escrito en el libro del Cordero? Porque es la fe en el Señor Jesús, es el aceptarle como tu Señor y tu Salvador lo que hace que tu nombre esté en este libro. Si no estás seguro, hoy puede ser el día donde tú puedes invitar a Jesús a tu corazón para que sea tu Señor y tu Salvador y asegurarte de que tu nombre está escrito en este libro del Cordero. Finalmente Dios cumple su palabra, ellos reciben la mortandad en Egipto, versículo 31, e hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id y servir a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas, vuestras vacas, como habéis dicho, idos, sí. Incluso les dice, y bendecidme a mí también, imagínalo, llorando, desconsolado. 33, y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se laudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Por cierto, usaron esos recursos para hacer el tabernáculo después, Dios tenía un propósito para todo. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar a los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Si suponemos que cada familia egipcia tenía 2 hijos, que por cierto ellos ¿te acuerdas que habían sido muy fructificados y tenían muchísimos hijos? Suponiendo que solo tenían 2 hijos, más todos los otros que vemos que se colaron, que temieron en Jehová y se fueron con ellos, aproximadamente son como 2 millones de personas. ¿Sabes cuántas personas en el 2020 había en Mérida y toda la zona metropolitana alrededor? 1,316,090 personas. Más de toda la gente que vive en Mérida y en alrededor de todo Mérida salieron de la tierra de Egipto. Qué grande es Dios. Amén. Vamos a terminar con Lucas 9:60. Es el último versículo y ya terminamos. Lucas 9:60. Lucas 9:60. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Se lo dice a uno de los discípulos que le decía, déjame ir a enterrar a mi padre. El punto es, cuando dejas Egipto, tienes que dejarlo por completo. No puedes tener un pie en el mundo y un pie siguiendo a Cristo. Vas a aborrecer a un Señor. No puedes amar a Dios y a las riquezas. No puedes amar tu pecado y a Dios. Vale la pena salir de Egipto. Vale la pena ir a Cristo. El faraón, pues él sufrió sus consecuencias. Él pudo haber escuchado desde el principio obedecer, pero al final hizo de todos modos lo que Dios le dijo que iba a hacer. O sea, finalmente dejó ir a la nación de Israel. No puedes pelear con Dios y ganar.
No puedes rebelarte a Dios y pensar que tú le vas a ganar. Finalmente Dios va a hacer su voluntad. Estoy peleando con Dios. Estoy siendo rebelde con Dios en algo que me está mostrando que tengo que cambiar, porque Él es paciente, Él es misericordioso, pero no tentemos su justicia. ¿Estoy siendo rebelde en algún punto? Él te ama como nadie te ha amado y quiere que vivas en libertad y quiere que vivas alejado de ese pecado que te destruye. Vale la pena seguir a Cristo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a terminar. Con los ojos cerrados todos, como dije antes de terminar la predicación, si tú no estás seguro que tu nombre está escrito en el libro del Cordero, si tú no estás seguro que tienes la salvación, pero tú crees en Jesús y lo quieres invitar hoy a que sea tu Señor y tu Salvador, te quiero dar la oportunidad. Dice la palabra en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si hay alguien aquí que tú crees en Jesús, pero no le has aceptado como tu Salvador y hoy quieres invitarlo, hoy quieres pedirle que te salve y que tu nombre esté en el libro del Cordero, hoy te quiero dar la oportunidad. No tienes que hacerlo muchas veces, es una vez en tu vida que con fe invites a Cristo a que sea tu Señor y tu Salvador y es suficiente para tener la salvación, esa fe que te salve. Pero si nunca lo has hecho, hoy te quiero dar la oportunidad. ¿Hay alguien que quiera hacer esta oración? Solo levanta la mano y bájala y voy a orar contigo. Todos tienen los ojos cerrados para que nadie tenga pena. Es entre tú y Dios. Si alguien quiere aceptar a Cristo como su Salvador, solo levanta tu mano y bájala. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Amén. Amén. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Muy bien. Por los que levantaron su mano vamos a orar. Padre, perdóname por mis pecados. Ahora entiendo lo que Cristo Jesús hizo por mí en la cruz. Yo creo que Él vino, murió en esa cruz y al tercer día resucitó y ahora está sentado a tu diestra en el cielo. En este momento acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Gracias por haberme salvado. Gracias por darme ese regalo de la vida eterna, Señor. Ayúdame a conocerte más, ayúdame a ser un mejor hijo tuyo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y vamos a hacer una última oración. Padre, nuevamente gracias te damos por este tiempo. Gracias por escuchar la historia del pueblo de Israel, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder aprovechar el tiempo que aún tenemos en la tierra, Señor, antes de tu regreso, para vivir pues en este peregrinaje, Señor, siendo luz de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a cuidar la protección de la unidad de la iglesia. Ayúdanos, Señor, a que podamos estar en paz unos con otros, a perdonarnos, a tener misericordia, Señor, unos con otros, y estar atentos cuando Satanás quiera poner división entre nosotros, Señor, para poder nosotros perdonar, para amar, para tener mansedumbre, Señor. Gracias te damos por este tiempo, Señor. Gracias por el gran amor que nos has dado en Cristo, por el sacrificio que nos has dado, Señor, de tu Hijo Jesús, que nos dio la salvación y la vida eterna. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.